La tabla periódica. Es probable que hayas oído sobre ella y si estás en el nivel académico correspondiente, la habrás utilizado. Sin embargo, hay mucha información al respecto que usualmente no conocemos, la cual nos complica a la hora de comprenderla adecuadamente. ¿Por qué tiene esa forma tan extraña? ¿Quién la creó? ¿Tiene más información de la que apreciamos a simple vista? Conozcámosla más a fondo. Y quédate hasta el final del video para detalles de descarga de la tabla periódica que estaré utilizando. Empecemos con un poco de historia. Al comenzar a descubrirse más y más elementos, surge una necesidad por clasificarlos. Este, claramente, fue un largo proceso que implicó decenas de mentes brillantes, así que mencionaré solo las que considero más relevantes. El primer intento fue realizado por Antoine Laurent de Lavoisier en 1789, momento en el que publicó una lista con los 33 elementos conocidos hasta entonces. Más adelante, en 1829, Johann Wolfgang Dubenreiner hizo la llamada Ley de las Tríadas, relacionando de 3 en 3 elementos en base a su peso atómico y propiedades químicas, lo que se mantenía en casos como el cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, telurio y litio, sodio, potasio, pero que se perdía en otras. Al tiempo, en 1862, Alexandre-Émile Méguier de Champ-Courtois, un geólogo francés, organizó los elementos por peso atómico creciente, creando una especie de tira larga con la que rodeó un cilindro, de manera que su generatriz coincide con elementos de propiedades similares, conocido como tornillo telúrico. Esta cualidad hizo notar la periodicidad de los elementos dependiente del peso atómico, pero su trabajo no se tomó en cuenta por utilizar terminología ligera, lo que le dio poca credibilidad entre los científicos. Luego, en 1864, John Alexander Reina Newlands consideró esta periodicidad y los organizó de 7 en 7 creando columnas, pues el octavo elemento contaba con propiedades similares al primero, a lo que llamó Ley de las Octavas, asociándolo directamente con notas musicales. Esto incomodó nuevamente a la comunidad científica, sumado al hecho de que la relación solo se mantenía hasta el calcio. Así que no fue hasta 1869, con la llegada de la tabla periódica de Dmitri Ivanovich Mendeleev, y más adelante, en 1870, la segunda de Julius Lothar Meyer, bastante opacada generalmente, que se les dio el crédito que les correspondía a Newlands y Méguier de Champ-Courtois. Lo interesante de la tabla periódica de Mendeleev es que se dejó llevar más por las propiedades químicas de los elementos que por su masa atómica, de manera que intercambió las posiciones de algunos, como en el caso del telurio y el yodo, alteró completamente la masa atómica de otros, como el caso del uranio, que entonces se creía que su masa atómica era 116 y se decidió a multiplicarla por 2, acercándose ciertamente a la masa atómica real del uranio, establecida en 238,04. E incluso, en otras situaciones, dejó el espacio en blanco a favor de mantener relaciones bajo la creencia de que aún no se habían descubierto los elementos que ocuparían ese lugar. Todos estos datos hicieron que la comunidad científica dudara aún más de su tabla, hasta que en 1875 el científico francés Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudouin descubrió el galio, elemento cuya existencia predijo Mendeleev en 1871 bajo el nombre de Eka-aluminio, incluso con más exactitud que el primer reporte de su descubrimiento. Como última mención, para 1914, nuestro estimado Henry Wynne Jeffreys Moseley se percató de que todas las decisiones por instinto que había tomado Mendeleev se justificaban organizando los elementos por su número atómico en vez de por su masa atómica. Así, poco a poco, y gracias a muchas mentes brillantes, llegamos a la que tenemos hoy en día. Sin embargo, aún en la actualidad existen cosas inconclusas en la tabla periódica. Por dar un ejemplo, hay un debate abierto desde el 2015 en la UPAC, la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, para determinar oficialmente si los elementos que deberían componer el grupo 3 de la tabla periódica deben ser escandio, itrio, lantano y actinio o escandio, itrio, lutencio y laurencio. Ahora sí, centrémonos en la actualidad. No existe una tabla periódica oficial establecida por la UPAC. Muy al contrario, deciden entregarle libertad creativa a los diseñadores, educadores y estudiantes que utilizan la que a sus fines les resulte más cómoda. Por temas estéticos, estaré utilizando la tabla periódica de 18 columnas, que es también la más común para entrar mejor en casi todos los formatos de pantalla y hoja. Además, en honor a la libertad otorgada por el debate sin cerrar, utilizaré una que incluya a lutencio y a laurencio en el grupo 3. Es esta la tabla periódica que justo ahora les voy a explicar, aunque en general la mayor parte de lo que diré se aplica a todas.
A grandes rasgos, podemos observar que la tabla periódica está compuesta por 118 elementos hasta la fecha, organizados en 7 filas llamadas periodos y 18 columnas llamadas grupos, entre los cuales algunos tienen nombre, como es el caso del grupo 1, los alcalinos, grupo 2, alcalinotérreos, grupo 17, halógenos y grupo 18, gases nobles. También podemos ver los metales a la izquierda, los metaloides surcando esta especie de escalera y los no metales a la derecha. Al acercarnos a la casilla de un elemento, nos encontramos aún más información. El número atómico, que representa la cantidad de protones pertenecientes a un átomo cualquiera de ese elemento. El nombre del elemento seleccionado, su símbolo químico, el cual es una letra o par de letras que no se repiten a lo largo de la tabla periódica, siendo característicos de cada elemento con la función de identificarlos. Su masa atómica, la masa promedio de todos los isótopos del elemento. Su punto de ebullición, la temperatura en la que pasa de estado líquido a gaseoso. Su punto de fusión, la temperatura en la que pasa de estado sólido a líquido. Sus niveles de oxidación o valencias, que representan el número de electrones que un átomo está dispuesto a perder si es positivo o ganar si es negativo, al formar un compuesto determinado. Su electronegatividad, es decir, la tendencia de un átomo de atraer electrones hacia sí. Y en algunas vienen otros datos más específicos, como la configuración electrónica, el año de su descubrimiento, el radio atómico, el estado de la materia en el que se encuentra cada elemento a la temperatura ambiente, entre otros. Desde mi punto de vista, lo más lindo de la tabla periódica es que no toda la información te la dan explícitamente. Al conocer la ubicación de un elemento en ella, también recibes muchísima información. Por ejemplo, la tabla periódica se divide en 4 bloques. El bloque S, al que corresponden los alcalinos y alcalinotérreos. El bloque P, correspondiente de los semimetales y no metales. El bloque D, exclusivo de los elementos de transición, todos metales. Y el bloque F, representando a lantanoides y actinoides o elementos de transición interna. Por otro lado, se pueden mencionar las propiedades periódicas, es decir, que varían gradualmente a lo largo de la propia tabla. Está claro que hay excepciones a estas reglas, pero en general se puede decir que la electronegatividad, el potencial de ionización y la afinidad electrónica aumentan hacia arriba y hacia la derecha, mientras que el radio atómico, la electropositividad y las características metálicas aumentan hacia abajo y hacia la izquierda. Para concluir, debemos tener en cuenta que probablemente esta no será la última tabla que conozcamos. El día de mañana se pueden descubrir nuevos elementos que la integren. Y quién sabe, si en un futuro no muy lejano podamos crear el adamantium o el vibranium. Por último, quiero agradecer a una fantástica empresa, Mapper75 CA, por diseñar la tabla periódica que he estado utilizando, además de realizar la edición del video. Lo más genial, me han dejado su grandioso diseño para que todos ustedes la puedan descargar y utilizar. Enlace directo en la descripción.